Hola a todas, todos y todes. Soy Isidora Neira, una de las coordinadoras del Nodo Archivos de la Red de Conceptualismos del Sur. Y hoy se me ha encomendado la hermosa tarea de moderar esta mesa, en la que compartiré con representantes de proyectos colectivos que han resguardado a través de diversos registros la memoria de su quehacer, de su territorio y de sus prácticas. Este encuentro se enmarca en el Seminario Archivos del Común, que esta vez y en su cuarta versión, de manera extraordinaria, se organizó dentro de un contexto en que la incertidumbre de nuestro desplazamiento marcó la pauta para el imaginarnos juntas. Es por eso que comenzó a brotar la idea de lo que llamamos presencialidades descentralizadas, en la que organizándonos junto a compañeras y compañeros de la Red de Conceptualismos del Sur y de Amistades Cómplices, organizamos y gestionamos con espacios que muy generosamente abrieron sus puertas a que este seminario se pudiera transmitir en distintos puntos del mundo. Es así que nos unimos entonces a la transmisión de la mesa Archivos en Revuelta. Desde la primera sesión fue en el Museo Reina Sofía en Madrid, España, y ahora nos están viendo también desde México, desde Argentina, Chile y España. Nos hacía mucho sentido que esta mesa se hiciera en un espacio como Londres 38, y al momento de imaginar esta mesa, nos imaginamos los archivos como una posibilidad, un deseo y una práctica en el curso de revueltas abiertas, históricas y por venir, tomando en cuenta que en los últimos años han irrumpido en distintas latitudes estallidos, mareas y protestas feministas, plurinacionales y antirracistas, que han demarcado nuevas formas de hacer política, gramáticas visuales y registros de experiencias. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo se documenta una revuelta abierta? ¿Cómo se acompaña, cuida y elabora la memoria de levantamientos que modifican los regímenes de visibilidad y escucha ya conocidos? Convocamos entonces a un grupo de invitadas, invitados e invitades que ya pronto voy a presentar, pero ahora me gustaría darle la palabra a Daniela Casanova, que nos va a hablar en representación de Londres 38. Muchas gracias, Isidora. Como Isi dijo, soy Daniela Casanova Iturriaga, soy pasante del Archivo Digital de Londres 38 y estoy aquí con la misión de representar a la organización a Londres para darles las palabras de bienvenida. Londres 38 es un ex centro de detención, tortura y exterminio. Hoy espacio de memorias abierto a las comunidades, cuyo objetivo es contribuir al trabajo de las memorias individuales y colectivas, que constituyen hoy valiosos recursos para la acción. Debido a esto, desde su origen como organización, Londres 38 tiene conciencia de la importancia del archivo y del principio de la máxima difusión y acceso a sus colecciones, puesto que este es entendido como una herramienta para el conocimiento del pasado, el ejercicio de derechos, especialmente el derecho a la verdad y la transformación del presente. El Archivo Digital de Londres 38 conserva, analiza y gestiona documentación producida por la organización y por otras organizaciones a información y acción sobre los temas que trabaja y difunde Londres 38 en línea con sus objetivos y su voluntad de aportar a la construcción de nuevas miradas, estrategias y cursos de acción histórica. Es por esto que desde Santiago de Chile, Londres 38 se ha hecho parte de la organización de la Mesa Archivos en Revueltas y Territorios, en el marco de la realización del encuentro Archivos del Común cuarto, Archivos por Venir, evento que saludamos por la promesa que representa su comprensión de la práctica archivística como germen de diferentes futuros. A continuación, Isidora Neira dará paso al inicio de la conversación. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, desde la red también agradecemos siempre estas complicidades que han nacido con el hecho de trabajar siempre con Londres 38 y que las puertas siempre han estado abiertas también para todo lo que se nos va ocurriendo y materializándolo en conjunto. Voy a presentar entonces a Antonio Cadima.
Antonio Cadima es autodidacta con formación en pintura, xilografía y grabado en metal. Se inicia en diseño gráfico a finales de los años 60 y como muralista desde los años 70. Al momento del golpe militar, trabaja en Santiago en la zona norte, rehúye el exilio y se reinserta en el sector cultural. Su trabajo en cinearte, los musicales del domingo y Primeras Peñas culminan con la fundación del Centro Cultural Taller Sol en 1977, conformado por diversos talleres, y desde el taller de gráfica es que se inicia la acumulación de material gráfico producido en la lucha contra la dictadura cívico-militar. Ya lo dijo todo. Así que me alivia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a quienes nos reconozcan en el Museo Reina Sofía, porque ya tenemos algunas relaciones y hay material de nuestro archivo ya en su archivo. Saludamos también con mucho cariño a Richard y a Marique de Reino Unido, que nos están apoyando desde el Departamento de Historia de la Universidad de Liverpool. Este archivo nuestro que ellos han definido por fuera, no lo sabíamos, pero ese concepto nos ayudó mucho a repensar el archivo, que lo definen como un archivo en peligro. Entonces, bueno, agradezco las palabras y obviamente la invitación de Londres 38 y de la red. Bueno, el Taller Sol nace en 1977, pero como dijo la compañera, tiene una larga historia hacia atrás. Hoy día prácticamente ya no hay colectivo, o como los nuevos tiempos, desde los 80 definimos que una persona de pie ya es un colectivo, y eso nos tranquiliza, porque aparecer en los 70 con colectivos de 50, 60, 100 personas era extraordinario, pero nos dábamos cuenta que la gente que trabajaba era el 5, el 10%, y el resto era masa que colaboraba, que aparecía. Bueno, hoy día me he quedado solo, pero soy un colectivo, y en general, si se dan cuenta, voy a hablar mucho de nosotros, nosotras, que es una cosa que se me quedó pegada por esa historia. Entonces, no voy a hablar mucho del Taller Sol, pero evidentemente tengo que hablar en el sentido de que en el Taller Sol se logra la acumulación del material, porque el Taller Sol se instala en Santiago y en Chile y en el mundo como un lugar alternativo, muy alternativo. Venimos de las Peñas, por lo tanto es alternativo, así como lo dicen algunos textos orientales y precolombinos. Lo alternativo lo descubrimos porque supimos también de lo formal, de lo institucional. Entonces, como contrapunto, empezamos a entender que lo que empezábamos a guardar primero era producción nuestra. Y yo tengo, como diseñador, hago muchas cosas, pero fundamentalmente como Isabel tengo más de 1000 objetos, ¿no?, que he producido en dictadura, etcétera. El archivo, el afiche más antiguo que tengo en el archivo es del año 1968. El archivo nace con el Taller Sol, tiene nombre con el Taller Sol. Pero evidentemente el archivo nace porque en el Taller Sol hay una acumulación, como ustedes dicen, de material disperso hasta ese momento, y que cuenta con muchas cosas, boletines, libros, videos, muchos afiches. Tenemos una colección de afiches, de más de 5000 afiches, que además de ser cuantitativamente interesantes, son afiches hechos en Chile. Tenemos también afiches hechos fuera de Chile, pero son muy pocos. La importancia para nosotros es rescatar la producción hecha en Chile, y eso tiene varios motivos. Primero, por una cuestión de que soy diseñador y me interesaba obviamente el trabajo de mis compañeras y de mis compañeros. Pero el contexto es lo que nos interesaba. El archivo corresponde al 73, 89, 90, pero tenemos cosas para atrás y tenemos cosas para adelante, sobre todo ahora que se produce mucho material, que es mucho más fácil además. Pero hay algunos que son muy feos, digamos, porque están utilizándolo, y nosotros tenemos reuniones más o menos cotidianas con los estudiantes de diseño, que está bien. El computador es una buena herramienta, pero se está utilizando muy mal en términos del trabajo que necesitamos, como el callejero, el político, el que indique que en Chile tenemos una posibilidad de instalar una manera de hacer gráfica, ¿ya?
Y una manera de hacer gráfica en el transcurso del tiempo la vimos que tiene como el muralismo y otras cosas como el grabado, tiene una relación muy directa con situaciones de cambio en el mundo, digamos, la Revolución Cubana, Argelia, Nicaragua, todo lo que es el proceso de lucha negro en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso no, y por supuesto todo lo que se instala posterior a esto, que es el feminismo y otras corrientes como el medio ambiente, que también nos entregan, sobre todo el feminismo, pero antes del feminismo, el anarquismo nos entrega una capacidad impresionante de hacer gráfica muy interesante, muy demasiado incluso alternativa a veces, etcétera, no solamente por los contenidos, sino también por la forma de desarrollar, que de alguna manera el archivo nuestro representa una forma de hacer gráfica cuando no hay dinero, cuando todo es precario, cuando no tenemos computador, cuando tenemos la represión encima, cuando nos matan compañeros en la mañana y el afiche hay que tenerlo en la noche, o en la mañana temprano porque está el cortejo al cementerio, etcétera, o porque hay que rescatar a un compañero o compañera que está en la reja, en la prisión, o en la tortura, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro quehacer lo llamamos nosotros arte en resistencia, o arte necesario también. Otro elemento que voy a estar muy disparado porque en 10 minutos no puedo concentrar 44 años. Otro elemento que para nosotros es muy importante en esta acumulación de material es que si alguien les cuenta que en Chile hubo apagón cultural, díganle que vaya al Taller Sol. Díganle que vaya al archivo Memorias de la Resistencia. Nuestro archivo demuestra, invita a reflexionar sobre el concepto de apagón cultural, que además, hay que decirlo, no solamente es un concepto instalado por la dictadura y por sus esbirros culturales, sino que también es un concepto instalado por el exilio chileno, sobre todo el de la cultura. Entonces, eso lo digo siempre, no tengo ningún empacho en decirlo. En general, obviamente, no tengo persona a quien culpar, pero eso sucedió y nos duele mucho. Entre paréntesis, nosotros hemos trabajado nosotros en el Taller Sol como equipo, cuando éramos un equipo grande, trabajamos referido al punto del exilio en la construcción y en el apoyo al Comité por el Retorno de Exiliados. Me tocó viajar por el mundo, no representando, pero sí haciendo conexiones en nuestras giras para mostrar la resistencia cultural chilena. Y esperábamos en esa relación, anduve por Europa y Estados Unidos, Canadá, México, esperábamos que al regreso de esos compañeros y compañeras pudieran ellos hacer una reconexión con el centro cultural y con la realidad chilena. Bueno, eso no pasó y nos duele mucho. Sobre todo la gente de la cultura. No tenemos, podría nombrar tal vez 1 o 2 personas que llegaron al taller de miles que estaban exiliados de la cultura, pero que se instalaron en la área más funcionales, institucionales o de la concertación. Así que eso, bueno, lo mencionaba porque creo que es importante mencionarlo. ¿Cuánto tiempo llevo ya ahí? ¿Me queda tiempo? Ya. 2 minutos me quedan. ¿Sí? Bueno, ok. Y ya. Bueno, pero fundamentalmente lo esencial, ya lo he dicho, lo otro es para conversarlo, ojalá nos quedemos. El otro nosotros instalamos y nosotras, a partir no solamente del archivo, sino que desde nuestra óptica, el Taller Sol tiene 4 elementos que han sido construidos en el transcurso de su nacimiento. El primero es autogestión. Descubrimos que lo que hacíamos económicamente para sostener el espacio se llamaba autogestión. Lo segundo, la autonomía. Descubrimos que no teníamos pelo en la lengua. Hablábamos lo que queríamos, no teníamos jefe, no teníamos partido arriba. Cada uno tiene su militancia al interior del taller, pero no había una militancia estricta como Taller Sol, como espacio. Eso nos permitió hablar en muchos lugares y tener una voz propia y muy fuerte y muy concreta muchas veces.
Bueno, obviamente, al descubrir la acumulación, descubrimos que no sabíamos qué es lo que era, por qué juntábamos tantas cosas. Bueno, nosotros no solamente juntamos afiches y cosas, juntamos también otras cosas que nos han permitido la autogestión, desde el clavito para no comprarlo, hasta la madera para hacer el mueble, etcétera. El archivo, además, está construido completamente, el 100% por mí. No hay maestros que han llegado o albañiles, etcétera. Y eso tiene que ver con las prácticas. El tercer elemento, por lo tanto, que descubrimos que contenemos memoria en el centro cultural. Pero eso nos conflictúa. Memoria, aquí tenemos memoria. ¿Qué queremos hacer con esta memoria? Cuando se instala el Museo de la Memoria en Santiago, nos visita una representante de la Marcia, que iba a ser su que iba a ser su directora, que venía a nombre de la presidenta de Chile, que ahora no está en Chile, y quería que nosotros, porque venía desde el FASIC, que le había dicho nuestros amigos del FASIC, amigas que teníamos un buen material, quería que nosotros le pasáramos el archivo completo, y ya estaban colocando un camión para allá. Entonces, obviamente que nos olvidamos de eso y la tipa se fue, etcétera. Bueno, cuando descubrimos que se instala el Museo de la Memoria, lo visitamos con mucho interés, y todavía es interesante, es muy importante el Museo de la Memoria, pero desde el principio, y debido obviamente al sentido político que tiene la instalación concertacionista, la memoria pasó al olvido. Pero ustedes dirán, pero es que ahí se ven los castres, se ven la represión. Es que justamente la única memoria que contenía hasta ese momento el Museo de la Memoria era víctimas. O sea, daba la impresión de que en Chile nadie había luchado. Por tanto, cuando revisamos la acumulación y empezamos a ver el material, nos dimos cuenta que mañana Peña tanto, allá manifestación, marcha por acá, defendamos los presos políticos, descubrimos que nuestro material correspondía a un territorio de resistencia. Entonces, y que seguimos en este momento instalados, digamos. Entonces, esos cuatro elementos, autogestión, autonomía, memoria, resistencia, son los elementos que nos hacen que el Taller Sol esté hoy día con nosotros. Y quisiera terminar un minuto, porque para eso traje tanta cosa. Bueno, este es un lote que saqué a la pasada. El archivo contiene muchas cosas, desde objetos, palomitas, cosas en tela, libros, revistas, discos, videos, discos vinilo, mucho afiche, mucho diario, mucho documento, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una parte de los fanzines, digamos, que tenemos, fanzines y boletines. Este libro fue elaborado por Nicole Christie y Javier Amanzi, que es uno de los libros más importantes, no porque diga que estamos nosotros adentro, sino que estudiando la bibliografía que se ha hecho sobre el arte alternativo, sobre el arte fuera del sistema, fuera de las líneas de acción de la cultura chilena. Esto es uno de los libros más interesantes, además porque nos convertimos también en investigadores. No solamente fuimos objeto de estudio, que es una lata, sino que también colaboramos. Hay más de 25 horas de grabación, y este libro contiene 300 afiches, más o menos, de una colección nuestra, de un archivo, digamos, que suma más de 5.000, aparte de la colección que tiene la APJ, Abilio Pérez, etcétera, y el Cucho, y mucha gente más. Nuestro archivo también tiene una biblioteca de diseño y una biblioteca de memoria. Yo obviamente traje 3 libros de muchos. Esto habla de afiches de la Revolución Cubana, y esto traído desde allá con mis compañeras y compañeros cubanos. También tenemos relaciones con archivos y diseñadores norteamericanos, con Lincoln Cushing también en Estados Unidos, en la zona de San Francisco, etcétera. Y este es un libro hecho fuera de Chile que habla sobre el muralismo chileno hasta el 1980 más o menos, que es poco, muy pocas personas lo tienen en Chile, etcétera. Y quisiera terminar mostrándoles, este es el afiche, un afiche de la Unidad Popular, que lo tenemos impecable en el archivo y que ustedes pueden visitar ahí en el Taller Sol. Y también, si me dejan, tengo tiempo, les voy a ahorrar un poquito. Porque tenemos también, cada vez que nos presentamos, necesitamos hacer un poco de didáctica.
Este es una ficha. Este es el proceso de impresión serigráfica. ¿Ah? Mataron en la tarde a Lucho Díaz en Pudahuel y nosotros en la tarde, en la nochecita, esto está hecho a mano sobre la mica. Estábamos haciendo, porque ya no podíamos ir a la fotomecánica, lo hicimos todo a mano. Entonces, eso, bueno, aquí tengo uno más a mano. Este afiche es un afiche pedido por una organización, lo diseñamos con algunos elementos que nos pasó la organización y aquí está la fotomecánica, digamos que es diferente, la fotomecánica que nos permitió hacer el afiche, digamos. Primero está el diseño, después la fotomecánica, después está la impresión, etc. Alguna muestra de afiches políticos que hicimos. Todo lo que estoy mostrando fue hecho en el taller Sol. Afiches políticos, afiches de una escuela de verano, la quinta feria del exilio, que lo hacíamos con el Comité Pro Retorno Exiliado, un afiche hecho para la compañera Fabiola Letelier, de su hermano, Fernando Letelier, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría mostrarle muchas cosas, pero yo sé que el tiempo apremia en estas cuestiones. Le agradezco mucho la paciencia y el Taller Sol está en el barrio Yungay, en Portales 2615, frente al Parque Portales, en donde hacemos muchas actividades en el parque, en el espacio público, y tenemos nuestro archivo ya dispuesto para que se visite. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Antonio. Seguro después podemos quedarnos acá con quienes están de público presencial para poder revisar todo lo que trajiste y continuar la conversación de manera presencial. Ahora voy a presentar a quienes vienen en representación del Taller de Memorias Populares de Hermida. Está con nosotras Millaray Castillo Caripán. Millaray es pobladora mapuche de La Hermida, miembro del Taller de Memorias Populares de La Hermida y activista feminista. También está con nosotras Diego Ayapán Callejas, poblador de La Hermida, profesor de Historia, miembro del Taller de Memorias Populares de La Hermida y del Núcleo de Historia Social Popular de la Universidad de Chile. El Taller de Memorias Populares de La Hermida surge desde la necesidad de resignificar y reconstruir las memorias del territorio y la comunidad que emerge en búsqueda de las huellas de un pasado que cobra sentido en el presente. Buscan por medio de archivos, prácticas y saberes populares forjar a través de diálogos transgeneracionales lazos comunitarios emancipadores. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, nosotros queríamos dedicarle esta presentación a nuestro vecino Juanito, que fue asesinado durante la conmemoración del 18 de octubre, la semana anterior, y también dedicarle esta presentación a nuestros vecinos que están presos políticos, presos por luchar desde el año pasado. Vamos a comenzar leyendo un extracto que fue escrito por un poblador del cuarto sector, Eduardo Godoy Sepúlveda, durante el año 2015. Y dice: ¿Quién escribirá la historia del cuarto sector de La Hermida? Del ex campamento guerrillero Manuel Rodríguez, que limitaba hacia la cordillera con el Vietnam heroico, al que llegaron mis tíos y mis padres solo con lo opuesto, y sus ilusiones y sueños y esperanzas y anhelos. ¿Quién escribirá la historia del cuarto sector de La Hermida, de sus calles y pasajes polvorientos, de sus luchas y batallas? ¿Quién escribirá la historia de los allanamientos y de la represión, de los gases lacrimógenos y de los balines y de las polvaderas tras el destemplado caminar de las hordas de milicos asesinos, pérquines del dictador en los oscuros años 80 y 90? ¿Quién contará la historia de los vecinos painequeos, los indios como le llamaban en la población, que cada 18 de septiembre izaban orgullosos una bandera chilena y una mapuche, y tomaban vino y tocaban trutruca y cultrún alrededor del canelo de su antejardín? ¿Quién cresta contará y escribirá nuestra historia? Bueno, es como un micrófono que no suena, entonces no sé si se escucha, pero... quisiese sumarme a la dedicación de esta presentación, que es breve, pero esperamos hacerla contundente, tratar de explicarlo
todas las preguntas. Nos ordenamos en torno a las preguntas que nos mandaron por el correo, así que quizás va a estar un poco estructurada. Pero primero queríamos presentarnos como taller. Somos el Taller de Memorias Populares de La Hormiga. Es un proyecto territorial, comunitario. Nos consideramos un archivo atrincherado, por así decirlo. El taller no solo fotografía, actualmente queremos generar instancias también de trabajo con la memoria territorial. Y creemos que el espacio de la memoria es un espacio en disputa, y bueno, bien lo saben en Londres 38 y las compañeras que están presentando. Actualmente el taller tiene 2 convocatorias permanentes, que es el archivo fotográfico popular y también el archivo territorial de la revuelta. Vamos a hablar un poco más de este último, que es como quizás tiene mayor relación con la mesa. Sin embargo, creemos que la cotidianidad también es parte de la resistencia permanente. No podemos hacer un quiebre entre el 18 de octubre y lo anterior. Entendemos que no hay 18 de octubre sin 17 de octubre. ¿Ya? En eso queremos decir que de alguna forma la población también se retrae de alguna forma a una memoria de lucha constante, de una lucha por la dignidad, una población que surge a través de tomas de terreno, de una apurada operación sitio para dar también respuesta a la necesidad de una vivienda digna. Por lo tanto, este archivo es parte también de esa memoria. Eso, y ya. Bueno, frente a la pregunta de cómo se documenta la revuelta abierta, nosotros lo conversamos como taller. Fue una pregunta que agradecemos porque nos hizo reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo, cómo nosotros documentamos una revuelta abierta. Desde la década de los 70 a los 80, quienes documentaban nuestras vidas eran las personas que tenían los medios para visitar nuestra población, entendiendo que La Hormiga es una población pobre que nace a partir de tomas de terreno. Con una mirada ajena a nosotros, acudían a La Hormiga y tomaban fotografía y registro audiovisual. Estos se pueden encontrar en diversas exposiciones que nosotros estamos también tratando de recuperar, que vuelvan al territorio, entendiendo que nuestra mirada política respecto a la memoria es que aquellos elementos que salen de la población deben devolverse. Nosotros ahora, ¿quién documenta la revuelta abierta? Decimos que lo documentan los pobladores a través de diferentes miradas y a través de utilizar los medios tecnológicos que ahora hay presentes. A diferencia de lo que tecnológicos, y teníamos que utilizar otros métodos rudimentarios quizás para poder dejar nuestras memorias que muchas veces se han perdido. En estos momentos contamos con tecnología a través de los teléfonos celulares, a través de las cámaras fotográficas profesionales y no profesionales, que son los que nos están dando la mirada respecto a lo que está ocurriendo. Nosotros entendemos que la revuelta en La Hormiga no es una revuelta que comenzó el 18 de octubre, sino que nuestra cotidianidad, nuestra experiencia de vida es una forma de resistencia. Nosotros hemos estado resistiendo en La Hormiga desde que surgió la población en la década de los 70, y en ese sentido la revuelta la hemos documentado nosotros y nosotras. En este momento son los pobladores y pobladoras quienes están poniendo el ojo en lo relevante, en lo que realmente les importa, y nosotros como enfocamos en recuperar este material, sino que también promovemos la creación y somos el lugar donde confluyen estas miradas, donde confluye la mirada de diferentes pobladores. En este sentido, quienes aportan al archivo son nuestros vecinos, nuestras vecinas, nosotras mismos, porque lo siento, que hablo muy rápido. Es que nuestros vecinos y nuestras vecinas son quienes aportan al archivo a través de su cotidianidad y a través de, como dijo mi compañero el Diego, que nosotros tenemos una convocatoria abierta al álbum familiar popular y al álbum de la convocatoria territorial propiamente tal. Entonces, a través de estos archivos, de estas convocatorias, nosotros hemos podido complementar nuestros registros y principalmente eso, a través de los ojos de pobladores queremos dejar claro que a través de esa mirada es que nosotros estamos conformando el archivo.
si bien también recuperamos el material que sacan otros fotógrafos externos al territorio, nuestro principal énfasis es que el archivo esté compuesto por la mirada propia del poblador, por el sujeto político, que es el poblador que está en la calle, que está en el territorio, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas. Bueno, junto con lo que dice Millaray, entendemos que documentar la revuelta también es una decisión que está mediada por diversos factores, ¿ya? Un factor de denuncia, un factor de cuidado, de seguridad, identitario y movilizador. Creemos que en este momento nosotros utilizamos redes sociales para poder difundir este archivo que está alojado en un Drive, como hay años que lo tienen en un espacio físico. Sin embargo, este Drive donde subimos todo el material que nos va llegando y que también recuperamos, es parte de este proceso movilizador. Creemos que la gente logra identificarse, los pobladores y las pobladoras logran identificarse, verse en una fotografía, en una manifestación, en los distintos momentos también que ha tenido la revuelta, ¿ya? Como también puede ser un cumpleaños, como también puede ser un niño con su triciclo en el año 80, etcétera. Todo eso creemos que de alguna forma moviliza, identifica y genera también un proceso de fortalecimiento de una identidad territorial. Había una pregunta de las que nos hicieron llegar que a nosotros nos pareció un poco compleja, sin embargo ahí tratamos de responderla, que era cómo se acompañaba, cuida y elabora la memoria de levantamientos que modifican los regímenes de visibilidad y escucha. Primero sabemos que las memorias están enfrentadas, las memorias son un espacio de combate, hay varios textos por ahí que hablan sobre los combates sobre la memoria, de la memoria, y en ese sentido nuestro proceso es acompañar y cuidar este combate por la memoria. Cuidar esta memoria territorial de la tele, del fascismo, también de estas diversas manifestaciones que alejan al poblador de una identidad territorial y que pueden resignificar estos regímenes de visibilidad y escucha. Si bien en la hormiga de alguna forma tampoco nos creemos portadores de ninguna memoria oficial, popular, por así decirlo, del territorio, ya que esta de alguna forma se ha ido transmitiendo de manera oral a través de diversas actividades, diversos encuentros, hitos. Creemos también que este proceso sirve, este archivo, para profundizar aquella memoria, que puede de alguna forma movilizar con este archivo visual y audiovisual. Obviamente entendemos que en la memoria también hay olvido, esto también a acompañar esos procesos. Ya no es que vamos a mostrarlo todo, si vamos a pasar por encima también de decisiones quizás implícitas que son comunitarias Sabemos también que para acompañar una revuelta hay que cuidarla, y el cuidar también significa cuidar a tus compañeras y tus compañeros, significa cuidar a tus vecinos, a tus vecinas. Este es un archivo fotográfico que también está posicionado, es un archivo que no va a blanquear la lucha, no va a blanquear el enfrentamiento. Sabemos que estamos en un proceso de conflicto con una posición clara, y en torno a eso nuestras imágenes también tratan de reflejar esa posición y esa conflictividad. Obviamente ahí en el cuidado está la seguridad a la hora de subir las imágenes, la decisión que existe también, una decisión de seguridad. Obviamente no vamos a subir imágenes que nos han llegado con mucho cariño también, como de ser parte de este archivo, pero que significa mostrar situaciones que ponen en peligro también a compañeros y compañeras. En ese sentido, nos sumamos también como a los llamados de autocuidado, que significa estar en un conflicto abierto como una revuelta. Y para ya ir pasando a la tercera y cerrar y no ocupar más tiempo, queríamos como mencionar que la invitación que nos hace la revuelta, a la cual ha sido súper intensa en la población, y la que nosotros queremos hacer también con el archivo, es que en el archivo se encuentre una contención, se encuentre motivación, un proceso de identificación y también reconocimiento de saber que los vecinos y las vecinas estuvieron ahí, que tu población está en movimiento y saber que es posible y que somos capaces de hacer cosas. Yo creo que a 2 años de la revuelta, que es poco, pero además como está cruzado por una pandemia, se existió como este reflujo importante, ha permitido mantener como activa esta memoria de una revuelta, creemos, aún abierta. Frente a la tercera pregunta de cómo la revuelta ha atravesado el quehacer del archivo,
A diferencia de lo que quizás puede ocurrir con otros archivos, nuestro archivo nace a partir de la revuelta. Esto quiere decir que en un momento dado, dentro de la pandemia, cuando la intensidad de la protesta en La Hormiga baja, nos vemos enfrentados a tomar ciertas decisiones de cómo mantener la movilización viva, pero con los resguardos necesarios, porque nosotros entendíamos que no podíamos continuar con una movilización intensa y física si nuestra población era la que tenía mayor cantidad de contagios dentro de Peñalolén. Esta pandemia también bajó el nivel de intensidad y permitió que se dieran otras formas de luchar, y nosotros, como decíamos al inicio, nos encauzamos en el archivo, que es un archivo atrincherado. Decimos que es atrincherado porque nosotros trabajamos desde nuestra población y para nuestra población. A diferencia de lo que puede ocurrir en otros lugares y en otros tipos de archivos, a nosotros nos interesa generar un elemento identitario con nuestros vecinos, es decir, que nuestros vecinos, nuestras vecinas se reconozcan en el archivo, que puedan sentirse identificados, que sea un agente movilizador y que también mantenga vivo lo que es la revuelta. En este sentido, la utilización de plataformas como redes sociales nos ha permitido a nosotros mantener viva el sentimiento y las ganas de movilización que surgieron con mayor intensidad desde octubre del año 2019. Nosotros tenemos el archivo con una convocatoria abierta para recibir elementos de la revuelta, y en este sentido no solamente envían fotografías las personas que tienen teléfonos celulares, sino que también se da la posibilidad para que jóvenes pobladores que son fotógrafos dentro de la población puedan mostrar su trabajo. Y esto es algo súper importante para nosotros, porque nosotros queremos no solamente reunir un material, sino que sea un material que le sirva a la población, que le sirva a los jóvenes, que le sirva a los adultos, que sea un lugar donde podamos confluir todos y todas. Y en este sentido queremos mostrar una diversidad de miradas, no solamente la del poblador de izquierda, típicamente tradicional, que se vincula al territorio de La Hormiga, sino que también, y que se puede ver, por ejemplo, en el nombre de las calles. El nombre de las calles en La Hormiga tiene calles de Los Héroes, La Concepción, hay un fuerte componente militar. Y sin embargo, en la población que se encuentra en La Hormiga hay un amplio componente indígena, amplio componente mapuche. De hecho, si miran la composición de nuestro taller, hay una fuerte presencia de compañeros y compañeras mapuche, incluyendo a mi hermana, la compañera, mi mismo compañero Diego. Entonces tratamos de que el archivo se pueda mostrar esas diferentes miradas que tradicionalmente se han ocultado, que se han callado. Entendemos que el archivo también nos da la oportunidad para poder mostrar las voces de las pobladoras, y no solamente las voces de las pobladoras vinculadas a las ollas comunes, que ha sido lo tradicionalmente que se ha relacionado a la mujer pobladora con la olla común, sino también como la mujer pobladora que levanta barricadas, que genera puntos de acopio, que está peleando a los pacos, que está generando instancias de cuidado también, y que está generando instancias de educación social y popular dentro de la población. Y en este sentido nosotros queremos que el archivo pueda movilizar esos procesos, que sea un lugar donde se guarden las miradas del pasado, pero con un eje movilizador y transformativo del presente y del futuro. Nosotros las preguntas que nos realizamos en estos momentos es: ¿cuánto aporta la fotografía al archivo? Ya en este sentido, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros abrimos la convocatoria estamos dándole la posibilidad a pobladores comunes y corrientes, muchas veces no organizados, que participen y generen y formen parte de un espacio social y comunitario. Esto, cuando lo conversamos, decía que sube como el autoestima de los pobladores al sentirse identificados en un lugar al que su mirada tiene el mismo peso que, por ejemplo, un fotógrafo profesional que lleva su fotografía al archivo, tiene para nosotros el mismo valor que la fotografía que toma un poblador o una pobladora, un adolescente o una niña.
porque en estos momentos somos conscientes de que las redes sociales no solamente son manejadas por adultos, los teléfonos no solamente están accesibles a la gente mayor, sino que también a los niños y a las niñas, que nos dan una mirada diferente de lo que nos puede dar un adulto tradicional. También nosotros como taller de memoria no solamente nos dedicamos a reunir este material, sino que también damos la posibilidad de generar instancias de memoria. En este sentido, nosotros, por ejemplo, y solamente lo podemos hacer porque somos pobladores de La Hormiga, porque sabemos las necesidades de nuestro territorio. Y, por ejemplo, el 11 de septiembre pudimos realizar un trabajo con infancia, generando una instancia movilizadora de memoria, donde quizás mucha gente podría decir cómo se le ocurre cómo trabajar la memoria con niños, tal vez de manera tan directa, pero la actividad fue una actividad muy preciosa. Tenemos fotografías que se pueden estar mostrando respecto a esa actividad donde los niños y las niñas participaron de una memoria que ellos conocen, que son partícipes. Entonces, en este sentido, el taller de memorias busca no solamente ser un lugar donde se guarden cosas, sino que donde se utilicen, donde podamos crear juntos una identidad territorial. Eso, muchas gracias. El Instagram, les voy a dar el Instagram para que nos agreguen. Esperamos subir inmediatamente el número de seguidores. Es @historia y memoria La Hormiga. Eso. Y estamos en Facebook también, pero no se mueve mucho Facebook. Muchas gracias, Diego. Gracias, Millaray. Ahora voy a presentar a Cintia Schufer. Cintia es investigadora y fotógrafa, militante de la coordinadora feminista 8M e integrante de la brigada Laura Rodríguez. Actualmente forma parte de la red de conceptualismos del sur y es mi compañera como coordinadora del nodo de archivos. Cintia viene en representación del archivo de Kena Lorenzini y también del archivo de la brigada Laura Rodríguez. Muchas gracias, Isi. Bueno, antes de partir quisiera agradecer todos los esfuerzos transfronterizos, por cierto, que hicieron posible este seminario de Archivos del Común y su versión de Archivos por Venir. Y a todos quienes hoy presentaron, muchas gracias, Diego, Millaray y Toño. La verdad es que me sorprendió ver mucho un afiche que mostraste, que además Kena retrató y es parte de la exposición que ahora está en el GAM, y todas las palabras que ustedes dijeron a propósito de como otros protagonismos, ¿no? Y de centrar esos protagonismos pensando principalmente en las huellas comunes y las barricadas y el rol que también tuvieron las mujeres en esos espacios de cuidado en La Hormiga, por ejemplo, o en otros sectores como tomas de terrenos, en fin. Pero para no alargarme tanto, les quería comentar que, bueno, yo vengo a presentar dos proyectos, una tarea titánica para tan poco tiempo, el de Nuestra Urgencia por Vencer, el archivo fotográfico de la lucha de mujeres contra la dictadura de Kena Lorenzini, quien es fotógrafa, militante feminista, perteneció al colectivo de la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, pero también a la Agrupación de Mujeres por la Vida, en fin, quien durante muchos años guardó una serie de materiales, ¿no? Que ella fue, serie de materiales, digo, como no solo su fotografía, sino que también afiches, panfletos, en fin, un poco como en este vínculo tan estrecho que ella estableció, no solamente con la lucha de mujeres organizadas, feministas, en dictadura, sino también en su estrecho vínculo con las luchas por recuperar la democracia o por recuperar una cultura de derechos y principalmente derrocar la dictadura civil y militar en Chile. No voy a poder dar cuenta, por supuesto, de todos los detalles que implica este trabajo, en el entendido que también cada proceso de archivo tiene su propia memoria, ¿no? Y tiene sus propios relatos que están ahí, y espero no ser traicionera con los de la Kena e ir ajustarme también a los acuerdos que hemos hecho durante todos estos años de trabajo. En esta presentación que me imagino que están viendo, les voy a presentar como una pequeña muestra, en el fondo, del material fotográfico de este proyecto de investigación que levantamos con Kena, que tiene dos salidas muy lindas, que por un lado está la exposición Nuestra Urgencia por Vencer en el Centro Cultural Gabriela Mistral, aquí en Santiago, y también la publicación de un libro homónimo, comparte una parte más detallada y más amplia del material.
Y algunas cosas que quisiera comentarles de este archivo, bueno, que nace un poco de la pregunta que nos hicimos con Kena sobre el despliegue de una mirada militante. Y eso a mí me resonó mucho en las últimas palabras de Milleray sobre quiénes están autorizados para fotografiar, ¿no? Quiénes como construyen esas imágenes. Y la mirada militante la vemos así, no solamente desde la óptica de la Kena, sino también de otras miles de, no sé si miles, pero muchas mujeres fotógrafas que salieron a las calles, como la Helen Hughes, la Inés Paulino, la Patricia Alfaro, Marcela Briones, solamente por mencionar algunas, ¿no? Y este proyecto lo que busca o lo que impulsa es retomar sus trayectorias y motivaciones políticas en la producción de estos registros fotográficos realizados en dictadura. Muchos de estos diseminados, ¿no? Como lo decía Toño, diseminados, están dispersos, y el objetivo no es recuperarlos para archivarlos, sino justamente dar cuenta de por qué siguen diseminados, ¿no? Cuáles son sus posibilidades para este presente. Un presente que sabemos que luego de la revuelta está en constante rebeldía con las políticas añejas que nos oprimieron durante décadas y que desde la revuelta popular en adelante se hacen más patentes en nuestras experiencias. Para ir delineando un poco, ¿no? Quería comentarles que ustedes seguramente están viendo la primera parte de esta investigación que duró varios años. Nos dedicamos a ir organizando como una serie de sobres y bolsas y cajas, todas con una pequeña seña que Kena dibujó hace muchos años con el símbolo de la mujer, ¿no? Ese símbolo nos permitió pensar ese archivo, desplegarlo, ¿no? Como una marca recordatoria, un poco que nos permita como abrirlo más cómodamente y conocer cuál es su contenido, cuáles son las memorias que están ahí, quiénes son sus protagonistas, en fin. Y esta seña, a mi modo de ver, da cuenta de dos tiempos muy importantes, ¿no? Por un lado, el tiempo de producción de estas imágenes, con todas las connotaciones que podemos intuir, que van desde entender las fotografías como una herramienta importante para ir contando o narrando en imágenes acontecimientos que son relevantes en la memoria del movimiento organizado de mujeres, hasta un ejercicio personal de autodeterminación de una práctica fotográfica con un enfoque feminista, como señala Kena, que pone por delante las experiencias que ella intenta recordar como una parte significativa de la vida por esos años, ¿no? Descentrando protagonismo, instalando otros sentidos, otros eventos, en fin. Y por otro lado, una cosa que dispone esta seña, ¿no? Esta seña como bien delimitada en cada uno de esos sobres y bolsas, fue la certeza por parte de Kena de estar imaginando un archivo futuro. Yo creo que eso es una cosa que es muy interesante y como muy sensible también de este proyecto, ¿no? Esta seña, que podría ser como muy mínima, nos permite como pensar ciertas categorías para su ordenamiento, catalogación, documentación, en fin, todo el trabajo de gestión documental que uno podría pensar a futuro con esos materiales, ¿no? Y otorgarle, por cierto, cierta visibilidad y circulación, ¿no? Kena continuamente abre y cierra su archivo de acuerdo a sus proyectos personales, en fin, y muchos de estos materiales se han ido mezclando, se han ido perdiendo, y también nos hemos tenido que hacer cargo de eso, ¿no? Pero muy personalmente también creo que esta seña da cuenta del deseo de Kena por hacer aparecer algo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Podemos entender que esto es un aparecer político específico, sensible, comprometido del movimiento organizado de mujeres y feministas, visible en cada una de las urgencias, temores y deseos propios, ¿no? En base a eso fuimos elaborando ciertos lugares como desde dónde leerlas, ¿no? Desde dónde aproximarnos a estas imágenes, movido también por las memorias de Kena, pero también movido por todas las resonancias del presente, en estos diálogos cruzados de las militancias que tanto Kena como yo compartimos desde el feminismo. Por lo tanto, eso nos da como un punto de inicio y una entrada muy poderosa para entrar en contacto con esta fotografía. Y esto también es una linda coincidencia que tenemos con el archivo de Laura Rodis, la brigada Laura Rodis, ¿no? Pues también mi labor dentro de ese colectivo ha sido fotografiar y archivar nuestras acciones para su difusión en las calles. Otras cosas, bueno, voy a ir más o menos rápido, en honor al tiempo. Lo interesante de esto también es que pensamos que el archivo no solamente lo tenemos que desplegar y abrir y leer e interpretar nosotras, ¿no? No creemos que exista solo una voz para hacerlo.
una cara, un punto de vista, sino que la idea era como cómo poder abrir estas imágenes, sobre todo cuando hay imágenes de las cuales no información, ¿no? No sabemos dónde sucedieron ni quiénes aparecen ahí. Porque creemos que la etapa, como una etapa de socialización o tal vez de una documentación más colaborativa, fue central en este proceso, ¿no? Y ahí creemos que, bueno, son las mujeres mismas, ¿no? Las movilizadas, las políticas, las rebeldes, los disidentes, que son quienes se exponen a sí mismas, ¿no? Y cuentan sus memorias y cuentan sus historias. Y decidimos partir en este proyecto por una relación de proximidad, ¿no? Como de descubrir en los afectos, militancias compartidas de Kena y de sus compañeras, ese componente como afectivo que permita contar ese mundo común que compartieron ellas durante los 80. Y así fue como nos encontramos con Fanny Poyarolo, Teresa Valdés, Jessica Lillo, Juana Madera, Erika Jennings, ¿no? Perteneciente también a Londres 38, Estel Ortiz, Marcela Bersovich, con quienes conversamos para multiplicar justamente estos modos de concebir las fotografías y ampliar las resonancias y devenires de esas experiencias. Me voy a saltar directo al caso, por ejemplo, de la brigada Laura Rodig, ¿no? Me gustaría contarles que esta es una colectiva que surge a propósito de la necesidad de articular, ¿no? Y como de activar articuladamente y transversalmente un tipo de feminismo activista en el espacio público, organizar acciones colectivas en colaboración con otras y otros, no solamente como para agitar la huelga general del 8 de marzo, sino también para sostener nuestro programa feminista en las calles, ¿no? Y es un grupo diverso, por supuesto no todas somos artistas, ni artistas gráficas, no todos tenemos esos saberes. Lo que sí hemos hecho es poner a disposición de todas nuestras habilidades y todo nuestro compromiso para justamente sostener esa lucha en las calles. Pero sobre todo también somos un grupo que acciona, tal como me imagino que le sucedió a Kena, acciona desde nuestra intensidad particular para concebir lo cotidiano, ¿no? Desde nuestra autogestión de la rabia, y que nos permite justamente como ir desplegando y ampliando y reverberando toda esta expresividad de lucha que nosotras queremos sostener en el presente. Y para eso solamente delinear tal vez 3 líneas fuerzas que son como centrales dentro de este archivo, no solamente de este archivo, sino también pienso que del sentido también que para nosotras significa como accionar en las calles juntas. Por un lado, entendemos la gráfica como una práctica expandida, ¿no? Desapegada de los formatos más tradicionales, nos gusta experimentar, ¿no? Otros soportes, otras formas de instalar imágenes. Por otro lado, la segunda idea es colectivizar estas experiencias y prácticas, ¿no? No solamente para nosotras, sino entender también un tipo de feminismo que sea más colaborativo y en ese sentido que permita como encontrar estos espacios de autoeducación, ¿no? En esto que nosotras, tanto como coordinadora como Brigada Laura Rodig, entendemos como un movimiento feminista en curso. Y por último, entender que las visualidades feministas son una estrategia para disputar cierta hegemonía, ¿no? Mediante símbolos, imágenes, acciones, y dar cuenta también de la precarización, no solamente de nuestras vidas, sino de nuestras comunidades también, de nuestros cuerpos, de la violencia estructural que vivimos, no solamente históricamente durante todos estos años, sino más intensamente a partir de la revuelta en adelante, ¿no? Y toda la invisibilización, por cierto, de nuestras memorias. Y yo creo que en este punto se conecta muy potentemente con el archivo de Kena Lorenzini, ¿no? Cómo imaginar, tal como las mujeres en el pasado buscaron organizarse, nosotros también nos tratamos de imaginar qué pasa si estos territorios de las de pertenencia, ¿no? Que pueden ser recuperados, pueden ser renombrados, puedan ser reescritos, ¿no? En este deseo de recuperar las calles, ¿no? Y de imaginar potentemente esta pregunta de si todo el territorio se vuelve feminista, ¿no? Y lo que sí consideramos, bueno, y ahí yo creo que deben estar viendo algunas imágenes, no voy a poder dar cuenta de todas, pero seguramente después lo podremos conversar. Solamente para cerrar, me gustaría decir que un motor indiscutible para la brigada, ¿no? es dejar de lado la idea de ser espectadoras, ¿no? Para convertirnos en productoras de sentido en torno a nuestra vida y a todo lo que ella ha mencionado, nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestra posición en el espacio público, ¿no? Nuestra memoria.
Y desde esa porfía es de donde nace este archivo también, ¿no? Nuestras acciones y este archivo, un trabajo que, por cierto, permanece abierto y en constante despliegue. Y para cerrar ahora sí, quiero decir que cuando nosotras decimos no más porque somos más, implica un trabajo político que nos permita seguir hilando ese hilo rojo de memoria feminista, encontrándonos en las acciones y experiencias vitales de otros tiempos, hacerlas coincidir y dialogar con las nuestras, retomando ese compromiso que tenemos con el activismo, con los sentidos que queremos provocar, para alzar la voz y seguir construyendo un feminismo en disputa, ¿no? Por los espacios y por la vida que queremos. Lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Sin. Me parece que tenemos una pregunta desde el Museo Reina Sofía. No sé si se puede activar el micrófono para escuchar la pregunta. Ahora ya se me escucháis allá. No me han ¿También enviado en la pregunta Londres? por acá. Me dice que el micrófono ya está abierto. Sí, ahora. Hola, compañeras. ¿Me escucháis? La magia del... A través de Facebook o de YouTube tampoco está la pregunta desde el museo. A ver, ¿no? Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta desde aquí? Porque si no la podemos mandar por el chat Bueno, también. entiendo que estamos también cerrando transmisiones con el Museo Reina Sofía. Les mandamos un caluroso saludo y nosotras continuamos. Os mandamos otro desde aquí, con la compañera. ronda de preguntas y el micrófono abierto a público desde el canal de YouTube de la Red de Conceptualismos del Sur y el canal de Facebook de Londres 38. Entonces Sí, ahora a ver, abro ¿nos escucháis el ahora? micrófono por si hay alguna pregunta desde el público Si no, que nos está acompañando presencialmente acá en Londres 38. Porque lo podemos escribir en el chat si nos la haces oralmente. ¿Escuchan o no? Sí. Bueno, no, es un comentario, sí, es maravillosa la mesa. Continúa y la transmisión hacia el Reina. También una pregunta para... Me dicen acá que hay que activar el sonido para escuchar la pregunta del Reina. Una última pregunta. Dale, entonces voy a hacer la pregunta, es para Sin, sobre ese Somos Más precisamente. Me dicen que no hay conexión para escuchar la pregunta. La estamos escribiendo. ¿Me van a escribir la pregunta por acá? Ok. Pregunta de Estamos Ángeles. probando esta modalidad de presencialidad descentralizada. Sí, los errores serán parte del Aquí archivo va de una este pregunta proyecto. para la Cintia. Maravillosa toda, o sea, las tres experiencias. Bueno, nos pero están quería llegando también preguntarle a Sin comentarios que la mesa es maravillosa. sobre esas señas precisamente, sobre el signo mujer y sobre el somos más, y cómo piensa la apertura de ese más en términos de visualidad y de qué más convoca aparte de mujeres, ¿verdad? Como en el sentido estricto, o sea, cómo pensar esa visualidad que se abre más allá del signo mujer. Ahí va la pregunta. No, la solución sería que nos llegaran para allá. ¿Sí o no? Me mandaron un audio con la pregunta. A ver, ponle el micrófono. ¿Y se escuchará bien o...? A ver, probemos. Hola, Isi, soy la Ángeles. Aquí va una pregunta para la Cintia. Maravillosa toda, o sea, las tres experiencias, pero quería preguntarle a Sin sobre esas señas precisamente, sobre el signo mujer y sobre el somos más, y cómo piensa la apertura de ese más en términos de visualidad y de qué más convoca aparte de mujeres, ¿verdad? Como en el sentido estricto, o sea, cómo pensar esa visualidad que se abre más allá del signo mujer. No sé si tienes sentido. Dale, a ver. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, maravilloso las herramientas que estamos utilizando para conectarnos en la distancia. ¿Escuchaste bien la pregunta? Sí, la escuché bien. Muchas gracias, Angie, por la pregunta. A la distancia nos conocemos así. Pucha, para mí, para Kena,
la seña fue como un punto de partida. O sea, creo que el símbolo no solamente acusa que existe un material ahí dispuesto sobre una memoria específica que Kena quiso ordenar, ¿no? Y que quiso darle sentido y forma, sino también yo creo que ese signo, de a poco hemos ido construyendo esto, ¿no? Y no quisiera como adelantarme a las reflexiones que hemos tenido juntas, pero creo que también ese signo y esas señas que Kena fue dejando también interrogan, ¿no? Como cómo concebimos también esos símbolos en el presente, sobre todo con el símbolo de la mujer, ¿no? Que implica esa categoría, ¿no? Que implica que podamos pensar, por ejemplo, un archivo de fotografías de mujeres, ¿no? Esa especificidad a nuestro modo de ver no existe, sino existe una memoria política presente, muy comprometida, que se expande, por supuesto, y que tiene un lugar específico, tiene una seña y una memoria específica. No estamos de acuerdo con esas categorías como que de alguna manera piensan que podría existir como una categoría de fotografía de mujeres, ¿no? Como que creemos que hay que pensar eso descentradamente, ¿no? No tan en términos binarios, ¿no? Que suponen una exclusión del campo fotográfico de las mujeres, ¿no? Y que existiría como esa especificidad en la forma de fotografiar, por ejemplo, o en lo que se registra, o en lo que se quiere sostener. Por eso me hace mucho sentido pensar esta descentralidad o pensar descentradamente esa seña a propósito de lo que señalaba Millaray, ¿no? De cómo esos protagonismos no solamente están delimitados por lo que se espera que crean o por lo que se espera que hagan, sino existe una multiplicidad de experiencias que no se agotan ahí, que no se agotan en esa seña y que con Kena la seguimos pensando y la seguimos elaborando a propósito de este proyecto de investigación. Eso, gracias. Gracias, Sin. Ahora sí que vamos a cerrar la mesa. La transmisión es para el Museo de Reina Sofía. Nuestras compañeras tienen ya que cerrar el auditorio, así que, bueno, volvemos a enviar un saludo cariñoso. Ha sido una maravillosa experiencia, muy experimental, por cierto, el estar conectada, siendo parte del seminario Archivos del Común 4, con todo lo que ha implicado conectarse en la distancia, en los encierros, así que enviamos también cariños a todas las personas que están involucradas en la organización de esto que está funcionando en Argentina, en México, en España simultáneamente. Abrazos a todos y nosotros continuamos entonces por el canal de YouTube de la Red de Conceptualismos del Sur y por la página de Facebook de Londres 38. Nos vemos, compañeras.